Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después de un primer vídeo donde os hemos tratado todo lo que se sabe acerca de la reclamación que ha hecho Felipe Massa sobre el Mundial de 2008. Os recomiendo que vayáis a verlo porque tenemos todo lo que se sabe sobre Felipe Massa, la reacción que ha tenido Bernie Ecclestone a esta noticia que ha surgido y muchísimos más temas que hemos tenido ya en el primero de los vídeos. Vamos a dar comienzo con este segundo vídeo del día donde tenemos muchos otros temas. Os recuerdo que lo tenéis detallados en la descripción por si queréis saltaros alguna parte e ir directamente a vuestro momento de elección, y vamos a dar comienzo sin más preámbulo hablando acerca del Gran Premio de Países Bajos. Va a ser la primera vez que hablemos además de este Gran Premio como Gran Premio, no como lo que pueda llegar a ocurrir en distintos equipos, sobre todo porque tenemos que hablar de los preparativos que está habiendo acerca de este Gran Premio de los Países Bajos, que recordemos que es la próxima semana. Quedan 7 días en el momento en el que estáis, por lo menos en el que se está publicando este vídeo. Ya cuando lo estéis viendo es otra cosa, pero en el momento justo de la publicación de este vídeo ya habrán ocurrido las dos primeras sesiones de entrenamientos libres dentro de una semana. Por lo tanto, muy interesante. Ya vamos restando días para que la Fórmula 1 regrese a la acción y tenemos que hablar del peligro que podría haber para este Gran Premio de los Países Bajos, porque no está seguro la continuidad del Gran Premio de Países Bajos. Por lo menos no está seguro que se vaya a poder llevar el Gran Premio de Países Bajos con normalidad, debido a que los habitantes, los que están alrededor de toda esa zona donde se sitúa el circuito de Zandvoort, se están quejando. Sobre todo los que se están quejando son los taxistas. ¿Por qué? Porque no van a tener un pase especial para poder acceder hacia el Gran Premio, para poder acceder hacia Zandvoort, y esto es algo de lo cual se van a quejar los, como digo, taxistas que están en los alrededores de Zandvoort, porque en años anteriores sí que lo han tenido, ahora no, por lo tanto les va a limitar muchísimo y están amenazando con incluso llegar a cortar las carreteras de los accesos a Zandvoort, que no son muchos, son limitados. Es un circuito donde la accesibilidad es bastante limitada, por lo tanto están amenazando con cortar eso y la continuidad del Gran Premio podría estar en peligro. Todo esto surge debido a, como os estoy diciendo, esos taxistas que no habrían recibido este año ese pase que otros años sí que han tenido. Y es que tenemos que tener en cuenta lo que os estoy comentando, que es que el circuito de Zandvoort, los accesos son malísimos. Es uno de los circuitos, en cuanto a facilidad para llegar, de los peores del calendario. Esto es algo que se ha hablado en muchas ocasiones, pero que se ha tenido que sobrevivir con ello, por así decirlo. Otro que había bastante mal acceso, por ejemplo, era el Gran Premio de Paul Ricard en Francia, pero ya este no lo tenemos ahora mismo en la Fórmula 1. Eso es algo que se iba a solucionar, que lo afirmaron desde los organizadores, que lo iban a intentar tratar, lo iban a solucionar, iban a dar más salidas al circuito y demás para poder solucionarlo, pero finalmente no se acabó viendo, porque ese fue, cuando se anunció eso, fue el último año que estuvieron en la Fórmula 1. Por parte de Zandvoort, pues es algo que estamos teniendo que convivir con ello, que se está teniendo que convivir, pero es uno de los circuitos que más dificultad tiene en ese sentido. También es que la zona no es muy sencilla, no es una zona que ayude en este sentido, como estoy diciendo, a que sea más sencillo esos accesos. Por lo tanto, el hecho de cortar las carreteras no es complicado, porque es que hay pocas carreteras que lleguen al circuito. La zona es muy compleja, como digo, no hay facilidad para conseguir mejores accesos o más accesos, como digo, y el hecho de que no estén recibiendo ese acuerdo los taxistas es lo que podría llegar a provocar esto. Este año la información que hay dice lo siguiente: este año los conductores no van a recibir ningún permiso para acceder al municipio de Zandvoort. Únicamente quienes lo van a recibir son los residentes y las empresas con sede en el pueblo de La Playa, que sí que recibirán un pase. Es decir, la playa que está al lado de Zandvoort, que si veis una vista aérea veréis que hay una playa bastante cerca, pues todos los residentes de esa zona, que es la más cercana, sí que lo van a recibir, pero no los pueblos alrededor de Zandvoort, que eran los que también lo estuvieron recibiendo en estos dos últimos años, las dos únicas ediciones que se ha disputado. ¿Esto a qué afecta? A unos 150 taxistas aproximadamente, que por supuesto, pues se hacía en el agosto, como se suele decir aquí en España. No sé si en otros países de Latinoamérica tenéis esta expresión, pero se suele decir de hacerse el agosto como pues llevarse un gran beneficio. Pues efectivamente se hacía en el agosto, nunca mejor dicho, porque además este año se disputa en agosto. Lo hacían los taxistas de la región de Haarlem, que es la región que está
pues en todo el alrededor de Zandvoort, y esto no lo van a aceptar. Han comunicado que exigen una solución mandándole una carta al Ayuntamiento de Zandvoort, ha sido como se lo han anunciado, y a la organización del Gran Premio de los Países Bajos. De lo contrario, que no reciban una solución en esta semana que queda, porque recordemos, como os he dicho, que la semana que viene será el Gran Premio de Zandvoort, de lo contrario van a tomar medidas extremas, han llegado a comunicar, como una manifestación, que esto dentro de lo malo, pues bueno, simplemente sea una manifestación, o incluso, que esto ya es el problema, el bloqueo de los accesos al circuito. Así que veremos qué es lo que ocurre. Peligra de esta forma el Gran Premio de los Países Bajos, por lo menos para que se pueda llegar a disputar con mayor normalidad. Más allá de ahí ya se están haciendo los preparativos para este fin de semana, que además pues pueden empezar con mucha más tranquilidad y con mucha más antelación que algunos otros fines de semana, porque si hay dos grandes premios seguidos, pues no se realizan. Pero habiendo estas 3 semanas que hemos tenido de parón, pues ya se pueden ir realizando. Por supuesto, no hay ningún equipo, no estoy diciendo en este sentido, no hay ningún equipo que ya esté allí, que podría llegar a ocurrir, pero no hay ningún equipo que ya esté allí, como mucho, como muchísimo cerca a lo mejor está Verstappen, que si está por allí en Países Bajos pues estará cerca, pero no me quiero referir a eso, pero sí que el circuito como tal comienza sus preparativos, y es que además en estos preparativos hay una peculiaridad que quería llegaros a comentar, que no lo vamos a ver hasta un pelín avanzado. ¿Por qué? Bueno, vamos a poneros estas imágenes como lo estáis viendo, y aquí estamos viendo estas imágenes donde ya van dando comienzo los preparativos. Estamos viendo aquí el box de Fernando Alonso, ¿no? Vemos que ya se van poniendo los carteles de publicidad, de HL, Fernando Alonso, vamos viendo que se van poniendo distintas cosas. También lo tenemos con el piloto local, Max Verstappen, piloto que ha logrado las 2 últimas poles en Zandvoort, las 2 únicas poles desde que está este Gran Premio de Países Bajos, desde que entró en 2021, y las 2 únicas victorias. El año pasado le costó un poco, porque pudo haberlo llegado a perder contra Mercedes por una muy buena estrategia que hicieron, pero gracias a los coches de seguridad que hubo, finalmente se la acabó llevando. También tenemos, por ejemplo, uno de los protagonistas que sigue siendo ahora mismo en la Fórmula 1, desde su regreso en Hungría, Daniel Ricciardo, muchos ojos puestos en él, por supuesto, por todo lo que ha estado consiguiendo y por ver qué es lo que consigue. Y la peculiaridad bastante curiosa que tenemos aquí, os voy a refrescar un poco la memoria, fijaros en los carteles, sobre todo Daniel Ricciardo, la tipología que ponen en estos carteles es la de la Fórmula 1, vemos también el de Max Verstappen, vemos el de Fernando Alonso, quiero decir, este es el tipo de letra que la Fórmula 1 utiliza, que es propia de la Fórmula 1, y es lo que ocurre siempre en los boxes. Pero es que hay un box bastante peculiar que nos puede llegar a dar pie, nos puede llegar a dar el aviso de que puede haber algo especial para este fin de semana, para este piloto o para este equipo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Valtteri Bottas. Fijaros esa tipología, fijaros qué extraño es ese box de Valtteri Bottas, ese nombre que le han puesto, ¿no? Es el único diferente que hay. Tenemos incluso, por ejemplo, para que os hagáis otra idea, tenemos también el de Pierre Gasly. El de Pierre Gasly también está como el del resto, pero el hecho de Valtteri Bottas es completamente diferente a los demás. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, no sabemos nada, así que veremos si esto es algo que llega a anunciar Alfa Romeo en estos últimos días previos al Gran Premio de Países Bajos, si es que anuncian algo oficial, si es que puede llegar a ocurrir algo con Valtteri Bottas, algo especial, un diseño diferente. Veremos qué es lo que ocurre, porque puede llegar a ocurrir muchas cosas, y no únicamente, estos no son los únicos preparativos que se están haciendo, para que veáis, estos son imágenes que todo lo ha subido la cuenta de los organizadores del Gran Premio de Países Bajos, que no lo había comentado. Aquí estamos viendo cómo están colocando ya la publicidad, quiero decir que se están haciendo todos este tipo de preparativos. Hay muchas más imágenes por si queréis verlo, y me ha parecido bastante curioso el hecho de Valtteri Bottas, por lo tanto simplemente queríamos traerlo y queríamos enseñaros qué es lo que está ocurriendo ahí, y dejaros en los comentarios que habléis de qué pensáis que puede llegar a pasar con Valtteri Bottas para que tenga esa tipología tan diferente y ser el único piloto con esa tipología diferente. Ni Max Verstappen, que es el piloto local que traerá un diseño especial de casco, como ha hecho en estos 2 últimos años, ha traído merchandising nuevo, no sabemos nada más allá de ahí, es lo único que os puedo llegar a comentar, y esperemos a una noticia oficial por parte de Alfa Romeo. Vamos a pasar de tema, y en esta ocasión ahora tenemos que hablar acerca de una entrevista que ha dado Mike Crack al medio racefans.net, un medio británico bastante bueno. Ha dado una entrevista muy extensa de la cual os vamos a comentar varios puntos. Ahora os comento un punto también bastante a destacar, pero sobre todo lo que
teníamos que hablar en este vídeo, lo que tenemos en la escaleta, tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado el jefe del equipo Aston Martin, hablando acerca de Fernando Alonso y demostrando que cada vez se sigue asombrando más. A cada carrera que pasa sigue asombrándose por lo que consigue hacer, por los tiempos de reacción que tiene, por cómo conduce, por cómo lleva el coche al límite, cómo le consigue sacar ventaja a su propio compañero de equipo, y todo esto lo sigue haciendo sin despeinarse, parece que le sale natural a él, y con esto dice que se sigue asombrando cada carrera que pasa con Fernando Alonso, que ya hemos visto además recientemente un Mike Crack decir que les ha venido muy bien a Aston Martin en todos los sentidos, no solo en pilotaje sino en motivación dentro del equipo, y ahora vemos que dice esto. Además le llegan a preguntar si es sobrehumano y responde que sí. Eso es lo que ha dicho Mike Crack al respecto sobre Fernando Alonso, que me ha parecido bastante interesante. En el primero de los vídeos que hemos tenido en el día de hoy, además ha hablado también Alonso acerca de los errores que podría haber cometido a lo largo de su carrera, se ha sincerado, por lo tanto os encomiendo que vais a ver ese primer vídeo que hemos tenido en el día de hoy. En esta ocasión habla acerca de ese asombro, en esta ocasión Mike Crack. Hace poco vimos de, como os digo, como os he dicho anteriormente, el hecho de que comenta lo bien que les ha venido, la motivación que tiene, la motivación que trae, la motivación que comparte, que sabe los problemas que tiene el Aston Martin todavía, es consciente de Fernando Alonso y sigue con mucha motivación, sigue empujando a todo el mundo a ir hacia adelante, y ahora habla de este momento de cómo es en pista incluso también, y que siga asombrándose casi cada carrera. Lo que dice es: lo que he visto nunca lo había visto antes, y Mike Crack por lo menos ya sabemos que ha estado con un Sebastian Vettel justo antes de Fernando Alonso. También desde luego que Sebastian Vettel en esta última etapa pues no estaba al mejor nivel, y ya lo sabemos y somos conscientes todo el mundo de ello. El propio Sebastian Vettel era consciente de ello hasta el punto de retirarse. Fernando Alonso sigue a este nivel. Desde luego que en ese sentido es que lo que estamos viendo de Fernando Alonso no tiene precedentes. Es el piloto con más temporadas en la historia de la Fórmula 1, con una carrera más longeva, es el piloto que más carreras ha disputado. En ese sentido es el piloto pues récord de la Fórmula 1 y sigue rindiendo a un buenísimo nivel, y ya lo estamos viendo. Entonces eso es lo que dice, que nunca lo había visto antes con cualquier tipo de piloto, de cualquier edad y de cualquier categoría. Nunca había visto algo así, que claro, muy importante eso de cualquier categoría, que Crack lleva estos 2 años en Aston Martin, ¿no? Llegó la pasada temporada y este mismo año, pero es que había estado en otras categorías, había formado parte de la Fórmula 1 antes incluso. Quiero decir que no es una persona que haya estado lejos del automovilismo, por supuesto, y ha estado en roles bastante importantes antes de llegar a ser jefe del equipo de Aston Martin. Sigue diciendo, dice: todavía estoy muy impresionado con las primeras carreras que hemos hecho hasta ahora. Y aquí ya es el punto, cuando termina esa frase, le preguntan: ¿es Fernando Alonso sobrehumano? Y dice: esa es probablemente una buena descripción, es probablemente lo correcto. Los tiempos de reacción, que siempre los miramos, son fantásticos, son increíbles, así que probablemente sea sobrehumano, como has mencionado. Eso es lo que llega a comentar. Y ya para finalizar, muy breve, también lo que llega a comentar Mike Crack al respecto sobre Fernando Alonso y sobre cómo está en el equipo. Habla acerca de la diferencia que hay ahora mismo entre Fernando Alonso y Lance Stroll, que bueno, en ese sentido pues ha hablado de que en las primeras carreras Lance Stroll estuvo también tocado, que ya lo sabemos. Lance Stroll, que no disputó ni siquiera los entrenamientos, los test de pretemporada, no los pudo disputar por aquel accidente que tuvo. Estuvo Felipe Drugovich incluso, pero para el Gran Premio de Bahrein ya sí que estuvo disponible. Que recordemos que hubo muchas palabras, hubo muchas informaciones de si llegaría o no Stroll al Gran Premio de Bahrein. Ha hablado el propio piloto canadiense para decir que él forzó para correr en ese Gran Premio de Bahrein porque era consciente de que la MR23 iba a ir bien, ya lo sabían en Aston Martin, después sobre todo de los test de pretemporada. Entonces que forzó un poco más, que sí que estaba mal todavía de las muñecas, pero podía conducir, y forzó un poco más para ser él quien debutase con ese MR23, comprobarlo y poder recibir un buen resultado. Eso lo ha llegado a decir incluso el propio Lance Stroll en estos últimos días, que me ha parecido bastante curioso. Yo creo que se refiere también a que forzó porque le dijeron que tomara también reposo y demás, pero ¿podría haberlo hecho mejor Drugovich que él? Pues eso desde luego que no lo sabemos, pero es por lo que forzó. Yo creo que no lo hubiera hecho mejor Drugovich que Stroll. Stroll hizo muy buen fin de semana en aquel Gran Premio de Bahrein y también lo hizo en Arabia Saudí. Todo eso además con dolores de muñeca. Las 3 primeras carreras lo hizo con también bastantes dolores de muñeca, y bueno, la tercera carrera, que fue en Australia, fue el mejor resultado que ha tenido Stroll en esta temporada. También sí que es verdad que a partir de ahí es cuando Aston Martin poco a poco va perdiendo ventaja, pero bueno, Australia tampoco tenía muchísima ventaja y acabó a las puertas del podio. Es
Es decir, que eso es lo que comenta Lance Stroll y ha hablado acerca de esa diferencia, como digo, entre Stroll y Fernando Alonso, ha hablado acerca de ese momento, pero que es que aún así lo que comenta es eso, que es que Alonso ha dicho textualmente Mike Crack que es uno de los mejores pilotos de la historia, por no decir mínimo entre los 10 mejores pilotos de la historia, y yo ya, como os he dicho en muchas ocasiones, nunca me quiero meter en el hecho de decir un top de mejores pilotos de la historia, porque creo que eso es bastante personal y cada persona puede pensar en una cosa u otra, pero desde luego que Alonso entre los 10 mejores de la historia debe de estar y para mí personalmente está entre los 5 mejores de la historia y ya no me voy a aventajar más en dónde creo que puede llegar a estar entre esos 5 mejores, pero yo creo que sí que está entre esos 5 mejores pilotos de la historia en cuanto a nivel de pilotaje que hemos demostrado y eso es lo que llega a comentar. Y comenta además, y ya para finalizar, que el hecho de tener un piloto tan bueno al lado de Lance Stroll puede ayudar a que veamos a un Lance Stroll mejor, no ahora mismo, pero que sí que le vayamos viendo conseguir mejorar y conseguir progresar y acabar llegando a un nivel el cual es superior a lo que hubiera llegado de por sí Lance Stroll. Así que eso es lo que comenta Mike Crack. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión al respecto sobre Max Verstappen. Hemos hablado al principio del vídeo acerca del Gran Premio de Países Bajos y recordemos que Verstappen es el piloto local. Verstappen, ya no os voy a decir ya del dato que os he dicho anteriormente, por ejemplo, ha ganado el 100% de las carreras que se han disputado aquí en estos 2 últimos años, que es desde que entró a la Fórmula 1 el circuito de Zandvoort, y ha logrado el 100% de las poles. Siempre ha salido exitoso aquí. Pero es que además, si consigue la victoria este fin de semana, recordemos que Verstappen va a igualar el récord de Sebastian Vettel de más victorias consecutivas. Necesitaría el Gran Premio de Italia para conseguir superarlo. Ya todo eso lo llegamos a saber, es algo que ya os hemos comentado. Y lo que tenemos que hablar en esta ocasión es acerca de la motivación de Max Verstappen, porque sabemos, Verstappen lleva 10 victorias de 12, está cerca de conseguir superar o por lo menos igualar el récord de Vettel de más victorias consecutivas. Tiene más de 100 puntos de ventaja frente al siguiente piloto, frente a su compañero de equipo, y es el segundo año que está llegando a dominar, está ya en camino de conseguir su tercer título. La pregunta que surge en muchas ocasiones a muchos aficionados es ¿de dónde saca la motivación? ¿De dónde saca la motivación de en un Gran Premio de Bélgica que sale sexto acabar casi 20 segundos, bueno, no, más de 20 segundos por delante de su compañero de equipo? Pues esa motivación la ha comentado su propio padre, la ha comentado Jos Verstappen, y lo que ha dicho es que quiere seguir demostrando quién es el mejor y no va a parar hasta demostrarlo. Eso es lo que ha comentado Jos Verstappen. Y desde luego que esa mentalidad que tiene pues es muy fuerte, porque sí que el problema no es el hecho de seguir ganando, porque hay mucha gente que desde luego dice, bueno, ¿qué motivación hay seguir ganando con tanta ventaja que tienes? El problema es seguir empujando, por ejemplo, el Gran Premio de Bélgica, como digo. El Gran Premio de Bélgica es un Gran Premio donde sales sexto y en la vuelta que fue, en la vuelta 20 aproximadamente, mitad de carrera, ya estaba primero. ¿Qué te empuja a acabar 20 segundos por delante de tu compañero de equipo? Quiero decir, a seguir empujando. ¿Qué es lo que hace llegar a ese nivel y no, vale, pues ya estoy por delante de mi compañero, estoy teniendo más ritmo, estoy teniendo menos problemas, vamos a quedarnos en 5 segundos de ventaja, 10, y establecernos ahí, quedarnos ahí y ya no cambiar? Pues es eso, es el seguir demostrando que puede ser el mejor, que puede llegar a ser mejor y no va a parar hasta conseguirlo. Eso es lo que comentan de Max Verstappen, eso es lo que comenta Jos Verstappen, que ahora mismo está encaminado a ese tercer título y es algo que os he comentado en alguna ocasión. Récords los está rompiendo todos. Va a llegar a las 50 victorias en una edad muy temprana. Este año veremos si no supera su propio récord, que ya lo batió el año pasado, de más victorias en un mismo año. Es el piloto con el récord de más victorias en una misma temporada, con 15 victorias. El récord anterior estaba en 13, que estaban igualados Sebastian Vettel y Michael Schumacher, y lo consiguió superar Max Verstappen en la pasada temporada. El récord que asentó Max Verstappen en la pasada temporada eran 15 victorias, lleva 10 este año y quedan todavía otras 10. Y yo os lo he dicho que es que no es descabellado pensar en que puede ganar las 10, por supuesto, no creo que lo vaya a conseguir, pero no es descabellado pensar en esa posibilidad de que gane las 10 y se pondría con 20 victorias este año, aunque no lo consiga, 6 victorias no es extraño que lo pueda llegar a conseguir, llevando 10 de 12, no es difícil para él, entre comillas, conseguir esas 6 victorias de más para superar su propio récord. Está a una victoria de igualar y a 2 de superar el récord de Sebastian Vettel de más victorias consecutivas, un
un récord que no consiguió el año pasado, que parecía que lo iba a poder conseguir, no lo acabó consiguiendo, un récord que parecía imposible de batir y lo tiene muy cerca. Bueno, ya han batido Red Bull incluso el récord de más victorias también consecutivas, con 12, ese sí que era un récord que parecía imposible, y ya no es el hecho de los récords que está consiguiendo, ya no es todo esto, es el hecho de que si no ha ganado, ha quedado segundo, solo no ha ganado 2 carreras este año y en ambas ha quedado en segunda posición, es el hecho de que va por 3 títulos y quién te dice que no va a conseguir el del año que viene, porque por nivel, aunque Red Bull no tenga tanto dominio, lo puede conseguir, porque es que aunque no tenga tanto dominio, si siguen siendo superiores, ya digo yo que no tiene rival, pero es que si tienen un equipo que esté en igualdad de condiciones, lo va a pelear sin lugar a dudas y lo puede ganar perfectamente, porque es que ahora mismo es el mejor piloto que hay en la parrilla. Es impresionante en ese sentido y eso es lo que dice Jos Verstappen, que quiere demostrar quién es ese mejor y quién es el mejor piloto. Y es que podría acabar esta era hasta que llegue 2026, que cuando cambien los motores, podría ganar todo lo que queda, que supondría ganar este título, que todavía no lo ha ganado, pero vamos a contar que tiene que ganarlo, y 2 títulos más, 2024 y 2025. Es decir, acabaría esta era con 5 títulos. 5 títulos, ¿cuántos pilotos lo tienen? Os lo digo, os los enumero. Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio. No tienen más pilotos 5 títulos, solamente esos 3. Y podría acabarlo en una edad muy temprana. Es impresionante lo que está consiguiendo y desde luego que todos los méritos los tiene él, además de también el coche, que solo ha llegado a comentar Jos Verstappen, que por supuesto no le quitan mérito al gran coche que ha hecho Red Bull, porque sabemos que en la Fórmula 1 necesitas un coche para poder competir, pero eso es lo que llegan a decir. Lo que dice Jos Verstappen cuando le preguntan, y finalizamos con ese tema, es: Max quiere demostrar quién es el mejor. Lo ha vuelto a hacer en el Gran Premio de Bélgica, está lleno de confianza, pero eso también es difícil, estar siempre ahí en cada entrenamiento, clasificación y carrera, pero eso es lo que está haciendo en este momento. Eso es otra cosa, es que está en todo. No es que consiga las poles y las victorias, es que también queda líder en los libres. Es que no deja ni un milímetro, es que no deja ni una única sección en la que diga, en esta voy a apretar menos. Es que está siempre ahí, es impresionante en ese sentido. Y luego habla del hecho del coche, como os he comentado. Ya cerramos con esta última frase, que lo que dice es: por supuesto, necesitas un buen vehículo. Y eso es lo que él tiene. Max junto a Red Bull siempre funciona. Es increíble, como un sueño, pero aún mejor. Así que eso es lo que dice el padre de Max Verstappen. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Carlos Sainz. Tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado en una entrevista que le ha dado a Motor Sport, hablando acerca del momento actual que está pasando la escudería, que sabemos que no es el mejor momento, sabemos que Ferrari no está en la posibilidad de pelear por victorias, ni siquiera ni de pelear tampoco por el título, les cuesta pelear por podios, y esto llega después de que el año pasado sí que tuvieran esa posibilidad de pelear por el título, sobre todo a principio de temporada, así que al final ya estuvieron mucho más lejos, pero es que a principio de temporada fueron el primer mejor equipo, y es que ahora son el cuarto equipo en el Mundial de Constructores. Y lo que ha hablado Carlos Sainz es que en Ferrari ya deberían de dejar de insistir en o pensar únicamente en conseguir una victoria o seguir consiguiendo podios esta temporada, porque dice que eso no sirve de nada. Fijémonos que esto lo dice además Carlos Sainz, que es el único de los pilotos en Ferrari que no tiene podios. Charles Leclerc sí que ha llegado a algún que otro podio, Carlos Sainz no ha llegado a ninguno. Comenta que tienen que dejar de pensar en eso y pensar únicamente en conseguir maximizar el rendimiento del SF23, sobre todo ya de cara a la próxima temporada. Eso es lo que ha comentado Carlos Sainz. Sabemos que este SF23 sigue teniendo bastantes problemas y es bastante curioso porque son problemas que tuvieron el año pasado, pero los siguen presentando. Es como que no lo han mejorado, es decir, han progresado, pero es que los demás han progresado aún más que ellos. Ferrari es un equipo que empezó estando, como digo, siendo el equipo más rápido la pasada temporada, te comió Red Bull, pero es que encima te ha comido Mercedes en este año. Aston Martin te ha superado, aunque están ahí, como digo. No sé, yo desde luego que lo de Ferrari me parece cuanto menos extraño, que no consiguen progresar, no consiguen mejorar, han conseguido mejorar en cuanto a degradación, que es uno de los que estuvieron trabajando en invierno y no lo han mejorado. En el motor han conseguido mejorar, que es algo que sí que se avisó, pero no ha sido suficiente para estar a ese nivel. Yo es lo que digo, la verdad que sinceramente es algo que tienen que mirar, es algo que tienen que pensar, y creo bastante en esa opinión de Carlos Sainz, el hecho de, oye, cuantos más podios consiga Ferrari, pues mejor, y si consigues una victoria, mejor que mejor, pero no estás donde quieres estar este año.
no pienses únicamente en conseguir ese podio, piensa en algo más, piensa en mejorar este SF23 ya de cara al próximo año, que es algo que a lo mejor Ferrari en teoría, supuestamente, según estas declaraciones que dice, pues parece que tampoco es en lo que se estarían centrando. Lo que dice el piloto madrileño es: ha sido un comienzo relativamente frustrante cuando nos dimos cuenta de que Red Bull estaba un paso por delante de nosotros y que iba a ser difícil desafiarles. Creo que todos estamos esperando que el coche fuera más competitivo, que nosotros mismos lo fuéramos, y la cosa se ha puesto muy apretada. Tenemos que centrarnos más en maximizar el potencial del monoplaza y en el rendimiento del equipo en esta segunda mitad de la temporada. Queremos estar seguros de que maximizaremos nuestros puntos como conjunto, dejar de esperar por una victoria o un podio y enfocarnos en ser consistentes. Así que es lo que comenta Carlos Sainz. Veremos si lo consigue Ferrari, que desde luego se espera ahí, porque no consiguen constantemente estar ahí. Quiero decir, por ejemplo, Austria fue un buen rendimiento de los italianos, Bélgica fue buen ritmo que tuvieron en ritmo de carrera, Carlos Sainz queda fuera por aquella colisión con Piastri, pero Leclerc tuvo más ritmo que Lewis Hamilton incluso y acabó consiguiendo ese podio. Quiero decir, hay algunos momentos en los que sí que han podido, por ejemplo Azerbaiyán, Leclerc consigue un podio, pero realmente el ritmo fue bastante pobre en carrera, no así en clasificación, por eso lo consiguió mantener, pero tienen que mejorarlo, tienen que conseguir progresar en ese sentido, y cuando lo consigan, pues entonces ahí sí podrán estar pensando en conseguir más podios y conseguir más victorias y conseguir pelear por el título. Yo ya os he dicho en muchas ocasiones, os lo he dicho en repetidas ocasiones, por decirlo, por McLaren y por Williams, pero por supuesto en este sentido se une Ferrari, os lo he dicho McLaren y Williams porque eran los equipos que no estaban en la zona alta, pero McLaren, Williams y Ferrari son equipos que tienen que estar siempre peleando por el título, sobre todo de ellos, pues más aún Ferrari, porque Ferrari es aún más histórico, pero esos tres, son tres equipos que querría ver peleando por el título. Y bueno, para finalizar, el último tema que tenemos en este vídeo y cerramos, tenemos que hablar acerca de Nico Hülkenberg. Hemos hablado ya en el día de ayer, estuvimos hablando sobre el piloto alemán y volvemos a hablar acerca de él porque en esta ocasión se ha pronunciado al respecto sobre posibilidades que había tenido en la Fórmula 1 y el por qué habían sido frustradas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya habíamos visto, ya lo habíamos hablado en el canal, que habíamos visto acerca de ese récord que él tiene, que os lo comenté, que no tiene ni un solo podio, es el piloto con más carreras disputadas sin haber llegado nunca al podio, y ya hablando él incluso de cómo se consuela a sí mismo, también por el hecho de que tiene toda la razón del mundo, de va a llegar a los 200 grandes premios. Si ha llegado a 200 grandes premios sin podio, no es que no haya llegado a un podio por un mal rendimiento, simplemente no había tenido el monoplaza. Pues justamente de eso va a hablar aquí en esta ocasión, porque se ha pronunciado al respecto sobre posibilidades que había tenido a lo largo de su carrera de haber ido a mejores coches, y hay una posibilidad que surgió que se sonó bastante pero no acabó por llegar, y es la de haberse unido a Ferrari. Ferrari en 2013 estuvo bastante cerca de haber conseguido llegar, sonó bastante, y hay un motivo que él llega a comentar del por qué nunca acabó llegando con los italianos, nunca acabó firmando, y este es su altura. Nico Hülkenberg es uno de los pilotos más altos de toda la parrilla, exactamente mide 1,90. Que para que os hagáis, bueno, es que para que os hagáis una idea, normalmente la media, por así decirlo, es unos 70 más o menos de los pilotos de Fórmula 1, algunos son 70, unos 72, unos 73, para que os hagáis una idea, Ocon es uno de los pilotos más altos de la parrilla también, hasta el regreso de Hülkenberg, era el piloto, si no estoy equivocado, más alto de la parrilla, y mide 1,80, para que os hagáis otra idea. Russell también mide un pelín más de 1,80 Esteban Ocon, para que os hagáis otra idea, Russell también es uno de los pilotos más altos también de la parrilla, y por ejemplo, cuando subió a Mercedes en el Gran Premio de Sakir del año 2020, que tuvo que correr con un asiento que no le valía, era porque corrió con el asiento de Lewis Hamilton, porque fue quien dio positivo en COVID y por lo tanto le sustituyó a él y no les dio tiempo a hacerle un asiento, y es que era más pequeño que George Russell, porque es que no tenían ese asiento tan grande para Russell como es el piloto británico. Pues Hülkenberg es aún más alto, es el piloto más alto y mide 1,90. Y este es el motivo por el que el piloto alemán considera que nunca recibió esa oportunidad de unirse a Ferrari. Sobre todo, ¿por qué? Porque comenta que cuanto más altura, el chasis tiene que ser diferente, el asiento tiene que ser diferente, puedes crear más problemas que si tienes la estatura media, que como os he dicho, alrededor de 1,70. Por ejemplo, hay otros pilotos como Tsunoda que es mucho más inferior a eso, pero bueno, más o menos están rondando por ahí. Es esa altura, esos problemas y además más peso. Generas más peso, sueles tener...
el peso tiene que ser más o menos lo mismo en los pilotos, pero desde luego que midiendo 1,90 pues o tienes más complicaciones para llegar a ese peso que el resto de tus rivales, o si quieres más o menos el mismo músculo y demás, la misma grasa, pesas más al final por complexión, por ser más alto. Entonces eso es lo que ha llegado a comentar, pero esa posibilidad en 2013 fue bastante fuerte de haberse unido, sonó bastante, sobre todo además después de la pole que logró en Brasil y demás, pero finalmente nunca acabó por llegar. Lo que dice es: nunca he tenido una respuesta en la que dijeran que sentían rechazarme por ser demasiado alto. No me lo dirán directamente a la cara, pero estoy bastante seguro de que ha dificultado alguna oportunidad de dar el salto a un coche mejor por problemas de entrar con más peso y que no estuviese en lo correcto en este negocio. Así que eso es lo que ha comentado Nico Hülkenberg. Para última comparación y ya finalizamos, para que os hagáis una idea, es por ejemplo como uno de los bases de la NBA, uno de los bases de baloncesto, que sabemos que son los jugadores de baloncesto más bajos, que tú los comparas contra, no sé, comparas a Curry contra LeBron James y parece Curry un enano. Pues Curry mide 1,90, ya simplemente quería también hacer esta comparación. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestro like y dejadme en los comentarios vuestro comentario, que estaré encantado de recibirlos. Si dais un like o si os suscribís, pues apoyaréis muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.